Bienvenidos al canal bíblico Miguel Ruiz. De La Biblia Enseña, vamos a compartir con ustedes un tema titulado Abraham y sus altares. Un altar, mi amigo oyente, es un lugar para ofrecer sacrificios, para ofrecer ofrendas, alabanzas, para brindar adoración y reverencia, para reconocer humildemente nuestras necesidades y nuestra dependencia de Dios. Abraham fue un constructor de altares, el padre de la fe. Los altares que hizo, los hizo motivado por el amor, por la devoción, por la gratitud. Pero también construyó altares por arrepentimiento y como una muestra de entera consagración. En el mensaje que vamos a compartir con ustedes en esta mañana, en este tiempo, les estamos proponiendo que al igual que hiciera nuestro padre Abraham, nosotros debemos construir altares en nuestras vidas. Como dice un corito, un altar en cada corazón, en cada persona, en cada vida. Ahí se comienza. Si ese no se construye, los otros no valen la pena. Pero una vez construido ese, también deberíamos construir un altar en nuestra casa, en nuestros trabajos, de ser posible, en la escuela, en medio de la sociedad que nos ve, para que todos sepan que servimos a Dios, que no nos avergonzamos de Él, sino que estamos gozosos y agradecidos de poderle servir. Que todos sepan que servimos a un Dios que está vivo, que gobierna el universo, y nosotros admitimos eso y reconocemos también que gobierna nuestra vida. Como ustedes recordarán, Abraham fue sacado de su tierra y de entre sus parientes. El Señor le dijo, sal y te mostraré un lugar. Pero la Escritura nos enseña en Génesis capítulo 11 que Abraham no salió solo, sino que su padre, Taret, iba con él, según Génesis 11, 31. De hecho, su padre era el que dirigía la caravana. Pero no llegaron al lugar donde Dios le había señalado, que era la tierra de Canaán, sino que se detuvieron en la tierra de Harán. Y allí se establecieron hasta que su padre murió. Sin embargo, Génesis 12:1 dice, pero el Señor le había dicho a Abraham, sal de tu tierra y de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Es decir, que aunque Abraham salió, no dejó su familia. Se llevó a su padre, o su padre se lo llevó a él. Y cuando el Señor le dijo, a la tierra que yo te mostraré, no era la tierra de Harán. Es decir, que ahí todavía la obediencia de Abraham no era completa, a pesar del que él por la fe salió sin saber a dónde iba, como dice Hebreos 11:8, y eso es digno de alabanza. Aún así, todavía su fe o su obediencia no eran completas. Tuvo que morir su padre para él independizarse de la tutela de su papá y mostrar algo de independencia. Entonces el Señor le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, la tierra que te mostraré. Y nos dice el libro de Génesis 12:4, y se fue Abraham, como el Señor le dijo, y Lot andaba con él, todavía arrastraba a Lot, ¿verdad? Pero Lot era su sobrino, que su padre había muerto. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, a Lot, hijo de su hermano, y a todos sus bienes que había ganado, y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Es decir, que ahora sí, por cuanto menos Abraham llega al lugar que Dios le ha señalado. No se queda a mitad de camino, como nos ha pasado a muchos de nosotros, que el Señor nos ha sacado de Ur para llevarnos a Canaán, pero nos hemos quedado en Harán a mitad de camino. Y a veces tenemos que preguntarnos qué es o quién es que me tiene todavía en Harán y no me permite llegar a Canaán. El Señor le quitó el aparente obstáculo y Abraham completó su viaje, mis amigos oyentes, un viaje de
unos 1.600 kilómetros. O sea, una cosa que tomaba muchos meses. Ahora eso es fácil, pero en ese tiempo no. Así que, llegado a Canaán, Abraham atravesó la tierra hasta Siquén. Allí estableció el campamento, porque eran tribus nómadas, junto al encinar de More, o sea, un árbol grande. En aquel tiempo los cananeos habitaban en esa región. Entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, te daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido. Yo he dicho, o considero que este es el altar del descanso. El altar del cumplimiento de la promesa. El altar de haber completado una obra de obediencia. El altar de la gratitud. Llegué a donde Dios quería que yo estuviera. Atravesé la tierra, me establecí donde Él quería que yo estuviese. Y allí edifico un altar. Un altar que además de todo, señala un camino a seguir y una barrera. Es decir, estos pueblos tienen muchos dioses, pero yo aquí voy a servir a mi Dios, el Dios verdadero. En Génesis 12, ahora en el verso 8, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar al Señor nuevamente. ¿Y qué hizo? E invocó el nombre del Señor. Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev, o sea, hacia el desierto del Negev. Abraham edificó ahora, primero un altar en Siquén, que significa hombro, en el encinar de More. El More significa el árbol de la adivina o del adivino, es decir, que era un sitio de idolatría. Y allí edifica Abraham un altar al Dios verdadero. Es la primera vez, mis amigos, que el concepto de monoteísmo se empieza a practicar. Lo que existía ante ese momento eran muchos dioses. Bueno, este encinar, que era un lugar sagrado de los cananeos, allí Abraham invocó el nombre del Señor. El verdadero Dios se le aparece a Abraham y le da su hombro de apoyo, como significa la palabra. Luego Abraham continúa su aventura, edifica un nuevo altar ahora en Betel, entre Betel y Jai. Betel significa casa de Dios y Jai significa la ruina. Es decir, que Abraham está en un medio entre una nación, ¿verdad?, llena de pecado, arruinada, pero él va a construir la casa de Dios en medio de todo eso. De manera que si a Abraham se le hubiese encomendado construir el arca, yo creo que al igual que Noé también lo hubiera hecho en medio de una generación perversa. Así que en este segundo altar es edificado en medio de lo incierto, en medio de la incertidumbre, del cómo y del cuándo el Señor cumpliría la promesa que le había hecho de que le daría aquella tierra. En este segundo altar Abraham estaba siendo asaltado por la incertidumbre, pero continuaba su camino. Dios le dijo, esta tierra va a ser tuya. Y como ustedes saben, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Abraham ni tenía un título de propiedad de esa tierra que Dios le dijo, esto es tuyo y de tu familia y de tus descendientes. Pero Abraham no tenía nada, ni tenía fuerzas para expulsar a los que allí estaban. Sin embargo, creyó a Dios y edificó un altar, plantó una bandera, por decirlo así, como hicieron los americanos cuando llegaron a la luna, como diciendo, aquí estoy yo. Y es en medio de esa situación que llega una gran hambre. Entonces Abraham desciende a Egipto. Génesis capítulo 12, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá. Egipto era el granero de toda esa región, el río Nilo bañaba esa tierra y aunque hubiese sequía siempre en el Nilo, había agua y siempre en Egipto había grano. Así que él descendió allí. El Señor lo llevó hasta allí, pero ahora Abraham entra en una etapa de duda y dice, bueno, esto se está poniendo duro, yo tengo que hacer lo que tenga que hacer para sostener a mi familia. No dice la Biblia que consultó a Dios, sino simplemente descendió a Egipto. Amigos oyentes, y esto de que descendió, no solamente geográficamente, descendió espiritualmente, o sea, tuvo un momento de incertidumbre,
Porque fíjese que aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo a Sarai, su mujer, he aquí ahora reconozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Dile que eres mi hermana, para que por ti ellos sean amables conmigo y no me maten. Así pues, cuando Abraham entró a Egipto, los egipcios vieron que Sarai era una mujer muy hermosa. Cuando los funcionarios del faraón la vieron, le contaron al rey lo hermosa que era. Entonces llevaron a Sarai a la casa de faraón, es decir, vamos a unirla al harén de faraón. Y dice el verso 16 de Génesis 12 que gracias a Sarai el rey fue muy amable con Abraham, quien adquirió ovejas, cabras, ganados, asnos, esclavos, esclavas y camellos. No olviden que cuando él estuvo en Harán, también adquirió muchas cosas. Afuera de la voluntad de Dios nos puede ir bien económicamente y podemos prosperar. Pero no olviden que Abraham, esa prosperidad no le iba a terminar siendo de bien. Luego el Señor mandó una epidemia sobre el rey y su gente por haber tomado a Sarai, la esposa de Abraham. Entonces el faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué rayo es lo que has hecho? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué me dijiste ella es mi hermana? Para que yo me casara con ella. Ahora aquí está tu esposa, tómala y vete. Y Abraham salió de allí, mire, con muchas cosas materiales. Lot también salió de allí con muchas cosas, pero llevaron dos cosas que les fueron de daño. Primero, muchas posesiones al punto que el ganado de Abraham y el ganado de Lot no cabían en la tierra, dice Génesis 13, y los pastores de uno y del otro se pelearon y hubo que separarse. Dios usó eso para finalmente quitarle a todos sus parientes a Abraham del lado. Y otra cosa que se llevó fue Agar, la esclava egipcia, que ustedes saben que luego fue motivo de conflicto con Sara. Así que en Egipto no hubo altar porque Abraham andaba en la desobediencia. Pero cuando llegó, dice Génesis 13, Abraham salió de Egipto junto a su esposa, con Lot y con todo lo que poseía, y viajó hacia el norte. Primero descendió al sur, pero ahora viajó hacia el norte, al Neguev donde estaba antes. Abraham era muy rico en ganado, oro y plata. Desde el Neguev continuaron viajando por tramos hacia Betel, ¿recuerdan? El segundo altar en Betel. Y armaron sus carpas entre Betel y Jai, donde mismo estaba, desandó el camino andado y donde había acampado antes, dice el texto. Al lugar del altar que había hecho allí antes e invocó allí el nombre del Señor. Reconstruyó su altar, restauró su relación con Dios. Y a este yo le llamo el altar del arrepentimiento, el altar de la renovación. A veces usted dobla a la izquierda cuando Dios le dice que continúe. Aparentemente le va bien, me fui para Nueva York, traje muchísimas cosas, pero mi familia se echó a perder, mi fe está en el suelo. Entonces usted debe de volver y reconstruir su altar y reunir otra vez a su familia. Entonces, luego vino la separación de Lot, del cual no voy a hablar por causa de tiempo, y el altar más importante que Abraham construyó, pero sin los anteriores no hubiera podido llegar a este, fue el altar de la entera consagración. Tiempo después, dice la Escritura, en Génesis 22, Dios probó la fe de Abraham, como prueba la tuya y la mía. Abraham lo llamó Dios. Sí, Señor, respondió él, aquí estoy. Toma tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes que yo te mostraré. Hermanos y amigos, pedirle esto a un hombre que esperó 25 años para tener un hijo, ya a los 100 años, con una mujer de 90, el Señor le da un hijo. Había tenido otro que era Ismael, pero era el hijo de la carne. Este era el hijo de la promesa de su esposa, de la que era estéril y de la que estaba pasada el tiempo de concebir. Y Abraham no protestó. A la mañana siguiente, Abraham se levantó muy temprano, ensilló su burro, llevó con él a dos de sus siervos junto a su hijo Isaac, cortó la leña para el fuego, para la ofrenda, salió al lugar que Dios le había indicado, y al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a distancia. 3 días viajando, 3 días para preguntar a Dios, para cuestionar, pero la Biblia no nos dice que hiciera esto. Siguió caminando calladito, siguió derechito, y cuando llegó al lugar, le dijo a sus criados, quédense aquí con el burro.
El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Adoraremos y volveremos, pero Abraham sabe a lo que va. Sin embargo, el libro de Hebreos nos dice que Abraham tenía la fe de que Dios le podía levantar hijos aún de las piedras. Entonces puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, con la misma leña que lo habría de quemar. Mientras que él llevó el fuego y el cuchillo, mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham: Padre, Padre mío. Sí, hijo mío, contestó Abraham. Tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Dios proveerá un cordero para el holocausto, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar. Este debió haber sido el más difícil de construir. Colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar encima de la leña, y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. Y en aquel momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel, ni le hagas daño, porque ahora sé que en verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo único. Amigo oyente, quisiéramos añadir más, pero ya tenemos que concluir. Pero quiere el Señor que podamos llegar a ese punto de altar en altar, de oración en oración, de tiempo de alabanza en tiempo de alabanza, de sacrificio en sacrificio, hasta llegar a un punto donde Dios, aunque nos detenga, diga: yo tengo confianza de pedirle a esto, porque yo sé que Él lo hará. No le pidió a Abraham una cosa sencilla, ni se la pidió de la noche a la mañana, lo fue preparando. Y este altar de la consagración, construyamos uno también nosotros en nuestras vidas. Hermano, está claro que usted nos ha hablado del altar en forma figurada, Claro. dándonos a entender de la devoción que debemos darle a nuestro Dios. Pero ¿qué podemos decir de aquellas personas que hacen altares de forma física? Y aunque es a nombre de Jesús, es a nombre de Dios, pero hacen altares. Es que a nombre de Dios usted no puede hacer nada que Dios no le haya mandado a hacer. Usted lo está haciendo a su propio nombre, bajo su propia imaginación y bajo su propio cargo. Dios no nos ha pedido que construyamos altares. ¿Por qué? Porque ya Cristo es nuestro perfecto sacrificio. Ya no tenemos que hacer más altares ni hacer más sacrificios. Dice Hebreos capítulo 10 que Él hizo un sacrificio una vez y para siempre. De manera que el altar que nosotros tenemos que construir es levantarnos cada mañana y doblar nuestras rodillas. Rendirle alabanzas al Señor. Hebreos 13:15 dice: ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Y de la ayuda mutua y de acordarnos de los pobres, siempre tengámoslo presente, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Es decir, esos son los sacrificios que Dios quiere que ofrezcamos, y no un animalito, no una gallina, porque ya Cristo lo hizo por nosotros.